ustedes qué es la asignación? ¿O cuál es nuestra asignación? Una responsabilidad. Una responsabilidad. Tranquilo, yo también estoy aquí para aprender. Amén. Yo voy a empezar a decir mi asignación. Es una tarea. Yo voy a empezar a decir Algo mi que debo asignación. cumplir. Mi asignación es ser profeta, porque él lo dijo. Entonces yo le voy a tomar la posición de la asignación mía, que es que ser profeta. Amén. Entonces vamos a entrar en el tiempo. Dice que la asignación es acción y efecto de asignar. Eso quiere decir que a nosotros nos asignaron. Amén. Sin importar el rumbo que lleve nuestra vida, es la intervención de Él la que marca un antes y un después en nosotros. O sea que cuando nosotros no nos habíamos convertido al Señor, no sabíamos que teníamos una asignación. Éramos seres humanos comunes y corrientes. Amén. Tener una asignación nos ha asignado o nos ha sido entregado determinada cantidad a alguien en el mandato y asignación ministerial. O sea, el Señor nos ha asignado como nos asignó cuando no éramos ministros, también nos asignó ahora que somos ¿qué? Ministros. O sea que Dios es el que asigna y nosotros ¿qué? Obedecemos. Esa es la finalidad nuestra de nuestra asignación. Amén. ¿Desde cuándo creemos todos los que estamos aquí que tenemos una asignación? Desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre. Unas personas dirán, desde que me convertí a Cristo. Otras personas dirán, desde que me revelaron el llamado, desde que el Señor, el Espíritu Santo me reveló el llamado. Pero vámonos a Romanos 8:29 y vamos a empezar a darle cuerpo con la palabra. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, desde antes de la creación del mundo, fuimos llamados con la asignatura. O sea, que no es porque nos llegó el llamado, porque nos fue revelado, porque nos fue entregada una carta, no. Desde antes de la creación del mundo. Ahí vamos para Efesios 1. Yo me no está bien grande para buscar. Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea que ya vemos que no solamente es desde antes de la creación del mundo, sino desde antes de la fundación del mundo, sino que ya habíamos sido predestinados en el reino de los cielos. Ahí mismo vamos a leer el versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí mismo vamos a leer el número 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad. O sea, el Señor en su voluntad dijo profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. ¿Ya? Entonces cada uno de nosotros llegó aquí, al vientre de nuestra madre, ¿qué? Con una asignación. No sabíamos. Romanos 9:23. Romanos 9:23. Para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los padres
misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Entonces, ustedes y yo somos ¿qué? Vasos, para que se haga notoria que su gloria, o sea, nosotros somos creación de Dios, predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que en nosotros se vea relevante su gloria y nosotros podamos mostrar, podamos exhibir sus maravillas, sus milagros, pero eso es con el propósito de que otras personas también lo conozcan. Por eso hay gente convertida, gente que no se ha convertido y gente que se ha desconvertido. ¿Ya? ¿Amén? Entonces esa asignación que el Señor nos da es para el exponer, o sea que nosotros somos ¿qué? Solamente instrumentos. Por eso en nuestra oración no debe faltar, Señor, permíteme ser ese instrumento en el cual va a ser decidida tu gloria. Amén. Bueno, la asignación debe cumplir determinados requisitos o requerimientos. Entonces son 5 los ministerios, ¿no? El apóstol planta, establece altar bajo las ordenanzas de Dios y la alianza y la voluntad del Espíritu Santo. Esa es su asignación, con muchas cosas más, sino que el tema es muy extendido. El profeta debe estar atento, despierto, consagrados todos sus sentidos espirituales a Dios, oír atentamente la voz de Dios, recibir la revelación, entregar el mensaje con obediencia conforme a la voluntad de Dios y la alianza del Espíritu Santo para que no haya un descontrol. Hay que decir lo que es. El Señor dijo uno, nosotros como profetas tenemos que decir uno, no podemos decir uno medio ni uno más. Nuestra asignación nos lleva a nosotros a que sí o sí tenemos que hacer todo conforme a la voluntad de Dios. No se quita, no se pone, porque eso nos traería problemas a nosotros. El pastor debe de cuidar la grey del Señor, direccionar al pueblo de Dios, ser direccionado por Él bajo la alianza del Espíritu Santo. O sea que el pastor debe de cuidar ¿qué? Las ovejas. El evangelista debe llevar la palabra y debe llevar las buenas de salvación, dar la palabra de sentencia si Dios lo dijo. El maestro debe enseñar con mansedumbre, revelación, las escrituras a los nuevos creyentes. Estos son los 5 ministerios, pero el apóstol tiene el privilegio de manejar los 5 ministerios. O sea que el apóstol es profeta, maestro, pastor, evangelista. Por eso es que el apóstol ¿qué? Planta y establece ¿qué? Altares, que es lo que se hace en las misiones. Las misiones se abren iglesias y esos son los altares que se establecen de parte del Señor. Esa es su asignación. Esa asignación que yo acabo de explicar, eso es una asignación individual. Como quien dice, la tarea del apóstol es esta, la tarea del profeta es la tarea. Su asignación es esta, entonces, si es profeta no se puede pasar a ser maestro. Si es maestro no se puede pasar a ser apóstol, porque cada uno tiene lo suyo. El Señor le entregó conforme su voluntad. Vemos muchas iglesias que tienen un descontrol, porque el profeta quiere ser maestro, el profeta quiere ser evangelista, el profeta quiere ser apóstol, o el apóstol no se le pasa al apóstol porque el apóstol sí o sí lo importa. Pero digámoslo así, digamos que el maestro quiere ser profeta, el maestro quiere ser apóstol. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es donde viene la confusión en el sentido de que todo marido debe caer por tierra en nuestra vida, todo razonamiento de nuestra vida no debe estar. Si a mí me llamaron a hacer tal asignatura, es esa, porque yo voy a empezar a cargar problemas con Dios, porque el Señor me va a recordar siempre a qué fue que me llamó. Y si Él no me recuerda, Él me va a mandar a quién me lo recuerde. Por eso las exhortaciones, por eso las confrontaciones. ¿Amén? Ahora vamos a hacer una asignación colectiva, porque es que muchas personas se escudan. A mí el Señor me llamó a hacer esto, pero el Señor toma un subconjunto y lo vuelve el cuerpo de Cristo. Entonces ya todos tenemos que operar con la asignatura que el Señor nos entregó en el cuerpo de Cristo para una sola obra y para un solo fin. Amén. Entonces ya no es individual, ya yo no puedo decir yo soy profeta, yo ya debo decir que yo soy el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vamos a la palabra y vamos a 1 Corintios 12:27.
pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No dice somos particulares, dice vosotros sois el cuerpo de Cristo miembros. Y cuando uno es miembro, uno está incluido. Entonces dice miembro, cada uno en particular, o sea que cada ministerio tiene una particularidad que lo distingue del otro. Por eso las formas de ser, las formas de hablar, las formas de expresarnos, y ahí vienen las actitudes y las actitudes. Amén. De ahí vamos a Romanos 12. Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, sigamos leyendo, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio de servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace la misericordia con alegría. Mire, todos tenemos diferentes actitudes y cualidades, porque no todos son llamados a la exhortación, no todos son llamados con los mismos dones, no todos tienen los mismos talentos. Por eso es que a unas personas se les ajusta hacer algo empírico. Vea, ¿cuántas personas cree usted que hay ahí afuera que empírico sabe hacer de todo? Uno lo estudió en la universidad, en la calle. Pero mire que tiene ya depositado, ahí es donde a uno se le derriba la idea de que mi asignación es cuando a mí me llegó el llamado por escrito. Entonces allá afuera encontramos gente que tiene dones y tiene talentos. Yo le voy a decir muy breve algo que a mí me pasaba, sin saberlo, sin tener idea y sin querer convertirme a Cristo. Yo no tenía ni siquiera ganas de convertirme. Yo no lo hacía mentira, yo me le escondía en el evangelio. Pero bendito Dios que yo estoy aquí. No es para vergüenza, es para edificar el cuerpo. Amén. A mi casa llegaban los enfermos y llegaban como que yo había colocado un letrero, cuido enfermos. Entonces me llegaron 3 enfermos de seguido. Me llegó un joven con tuberculosis. La mamá me llamó, me pidió el favor y yo sí, tráigalo, yo no tengo donde acostarlo, pues póngale un colchón ahí con tuberculosis. Y yo le decía a ella, él en 20 días se levanta, ¿sí? ¿Usted está segura? No, sí. A los 20 días el muchacho estaba bien. Pero cuando ya él se fue, me llegó una enferma que tenía la línea por el piso. Yo decía, no, ella en un mes. Yo pensaba que porque yo le hacía la comida, yo decía, yo creo que yo le hago la comida que ellos necesitan. La señora se paró en la puerta y un día dijo que veía un muro, que cuando llegó no lo veía, y decía, me montaron un muro ahí, unos 3, 4 metros. Y ella al mes vio el muro que no había visto, en 15, 20 días el día que llegó. Cuando la señora se recuperó, me llegó un enfermo que había operado 6 veces. 6 veces le bajaron el estómago. 6 veces. Hoy, mañana, pasó mañana, 6 veces. ¿Cómo estaría de él que yo ese hombre lo podía manejar como un niño? Yo lo cogía y lo movía. Y yo dije, yo creo que era en 20 días. Mire, yo ya traía una asignatura, un don, del cual yo no sabía. Yo pensaba que era la medicina. Yo pensaba hasta que ya mi esposo me dijo, me cierra el hospital porque usted se va a enfermar. Inclusive las personas dicen que no soy una enfermera, pues nunca fue mi vocación, la verdad. Pero él me dijo, me cierra el hospital porque usted se va a enfermar. Lleva cuidando 3 enfermos y en el mismo carro que llega el enfermo se va el otro, se va a levantar y llega el enfermo. Me dijo, no más, párela. Ahora yo comprendo que el Señor me tenía a mí asignado algo que yo no idea. Amén. Eso nos ha podido pasar a todos. A todos. El que no sabe hacer una cosa, sabe hacer otra, pero ¿por qué? Por voluntad del Señor. Vámonos para Efesios 4.
Y vamos a leer los versículos saltaditos. Porque se me pierde, listo, ya llegué. Efesios 4 y vamos a leer el número 8. Dice la palabra del Señor que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ahí vamos a leer. Ay, no. No, ¿qué no es? Espérese, yo estoy en el 1. Pero de todas formas, mire lo que el Señor me acaba de decir. Yo estaba en el 1, perdón. Aquí voy allá. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautividad, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Listo, ya vamos a leer el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que cuando a mí me dice que él constituyó, quiere decir que él ya asignó. Amén. Y ahí vamos a leer el 13 y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nuestra tarea, ya sabiendo que tenemos una asignación, nuestra asignación es nuestro llamado, dones, talentos, revelación y todo lo que el Señor nos ha entregado con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros ir a tratar de llegar a la estatura del varón perfecto. O sea que cada día tenemos que pedirle al Señor que nos perfeccione Él en su voluntad y en su dirección, pero nosotros tenemos que soltarnos, porque si nosotros no nos soltamos, eso se nos va a volver a nosotros una lucha. Él quiere y yo también quiero, pero entonces mi carne no quiere. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu siempre está, pero la carne está. Bueno. Vámonos para Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice así: porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La palabra fruto aparece desde Génesis. Génesis 28 dice, y varón y hembra los creó Dios para que ellos ¿qué? Fructificaran y se multiplicaran. Entonces, aquí nos habla de los frutos, y desde la creación el Señor les va a ayudar para que fructifique y para que se multiplique. Quizás de pronto no solamente era de que Adán pues llenara la tierra con muchachitos, no, sino para que multiplicara que la gracia de Dios. Porque si lo vemos por el lado humano, uno dice que el Señor quería poblar la tierra porque no hizo poco. Pero tenía que haber sido así para poder que haya sido expandida la semilla en la tierra. Amén. Nosotros tenemos como responsabilidad hacer efectiva la asignación, porque esa asignación nosotros ya la hemos aceptado. No es que yo no quiera, no es que yo no pueda, ni es que yo hoy no tengo estado de ánimo, entonces yo hoy no soy profeta, yo soy la mujer que está llorando porque le pasó, porque le sucedió, porque me miraron, porque no me miraron, porque me hablaron, porque no me hablaron. O sea, yo sí o sí, yo tengo que responsablemente hacer efectiva la asignación. ¿Por qué? Porque yo le dije que sí. El que está allá afuera que no conoce a Cristo, delante del Señor es excusable, digamos así. Nosotros no. Y nosotros sí o sí tenemos que hacerla válida, tenemos que hacerla efectiva. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le dije que sí y empecé en el primer amor, Él me entregó muchas cosas. Me entregó tantas que yo creo que uno se sentía como de cumpleaños cuando usted recibe un poco de regalos. Cumplió año un día, pero le entregaron un poco de regalos. Pero
Porque el Señor nos pide a nosotros ir a la esencia del primer amor, para recordarnos todo lo que es de Él, que lo tenemos en nuestras manos. Quizás hay talentos enterrados, ocultos. Está detenida la gracia, está detenido el Evangelio, están los labios cerrados, está la falta de sensibilidad, está la falta de tener una conciencia activa, está la falta de compromiso, está la falta de que yo haga efectivo esta asignación. Por eso es que acarreamos problemas, mientras que nosotros no tengamos clara la asignación que el Señor nos dio desde antes de la fundación, porque nos predestinó. El libro de la vida no se empezó a escribir, el libro de la vida cada uno empezó a escribir el día que nos convertimos. El libro de la vida se empezó a escribir allá cuando el Señor nos predestinó. Entonces, nombre, apellido, asignación, y este es el recorrido, todo esto es lo que va a vivir. Eso ya viene escrito. El libro de la vida no se empezó a escribir como yo le dije sí, porque él allá no me preguntó si yo quería. Él desde antes de la creación, él que me predestinó, él me llamó, él me justificó desde allá. Pero yo llegué acá y me volví pecadora, entonces el Hijo de Jesucristo vino, reclamó la autoridad que se perdió desde el primer momento que Adán iba a decidir hacer otra cosa, y reclamó la tierra para nosotros. Por eso somos llamados nación. Usted y yo somos llamados nación porque fuimos creados del polvo. Nosotros somos tierra. Por eso la tierra hay que bendecirla. Por eso es que la palabra dice, bendito es el fruto del vientre. Y en Proverbios dice, la bendición de Dios son los hijos. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. O sea que tenemos una tarea grande. La verdad, tenemos una responsabilidad muy grande. 1 Tesalonicenses 5:12, perdón. 5:12. Dice, os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Vamos a seguir leyendo. El 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad firmes y gozosos. Esa parte es muy difícil, porque si no comprendemos la asignatura, no sabemos que tenemos que vivir nosotros en medio de qué, de todo. Dice la palabra, orad sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. No solamente cuando llega la circunstancia. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. O sea que nosotros estamos dispuestos a ser contaminados mientras nosotros no tomemos la asignación como es debido, mientras que nosotros no leemos la responsabilidad que debemos de dar. Amén. Y vamos a leer el último, que dice Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nosotros hemos visto milagros por esas maravillas de Dios en nuestras vidas. Muchos. Hemos recibido, Amén. tenemos gracia de Dios, nos cuida, nos despertamos con su misericordia y su piedad. Aún el Señor nos ama, démosle gracias al Señor, porque no nos ha consumido.
Señor, Señor, es que nosotros somos descendientes de pueblo de Israel. Sí, somos descendientes de pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento y no porque no lo tuvieron, sino porque no lo recibieron. Nosotros le damos gracias a Dios porque a estas alturas los cambios se han visto, pero el Señor quiere más cambios. El Señor quiere más cambios. Cuando nosotros nos soltamos en manos del Señor, el Señor, aún a pesar de nosotros no ser obedientes, el Señor ha tomado en control muchas situaciones de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces no podemos excusarnos de que somos descendientes del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no quiso el conocimiento. Él no quiso, ese yugo tiene que morir en nosotros. Nosotros somos generación del pueblo de Israel, pero no tenemos que marcar lo mismo. El pueblo de Israel obstinado, un corazón entenebrecido, un corazón frío, un corazón indiferente, columna de fuego y nube. Y la una de las dos le sirvió, maná no le sirvió, milagros, prodigios y todo no le sirvió, y aún así cada uno corrió para los sus dioses. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque ellos nunca supieron la asignatura. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Nunca supieron Dios para qué los creó. No supieron la asignatura. Por eso el Señor manda el diluvio, porque el pecado sobreabundó. Por eso el Señor cortó los años de vida. Hasta determinado, si no se mal, hasta Noé, hasta antes de Noé, hasta Noé, se vivieron años sobre años, hasta que ya el Señor dijo, no contenderá el hombre con mi espíritu. Le voy a dar 120 años, en 120 años tiene que hacer lo que yo le mando a hacer porque está predestinado. Yo ya dije que él iba a hacer esto, yo lo creé, y si él nos creó, él nos manda. La tarea de nosotros solamente es obedecer. Amén. A mí me costaba obedecerle a Dios. Yo me enojaba con Dios, yo le decía, pero ¿por qué? ¿Pero usted por qué es así? Yo nunca recibí la respuesta. Y un día llorando le pregunté, ¿por qué permitió tanto dolor en mi vida? Y yo pensé que se me iba a hacer carga, pero yo lo permití porque, o no, yo no lo quise evitar. El Señor puede decirme cualquier cosa, pero le voy a decir que la respuesta que el Señor me dio, a mí me cerró la llave del llanto. Yo estaba llorando y yo le decía, pero ¿por qué eres así? Mira, yo sufro desde niña, me pasó esto, mira, a los 7 años y empecé a hacerle la cuenta. Y él dijo que yo hablara, si era derecho, porque me puso a llorar, me revolcar, y al último me dijo, para que fueras fuerte. Y yo, también la llanta me fue, y me bajé otra vez así. Así me tuve que bajar, porque hoy le digo, yo esperaba que él venga, mamá, me llore, mamita, ¿qué le pasa? Yo la comprendo. Y es que yo estaba llorando. Y en el momento que yo lloro, yo escucho que me dicen, te amo. Y yo dije, sí, pues usted me ama porque permitió que a la edad de 7 años me pasara esto. Yo veo cosas desde niño, he tenido una vida así, mi infancia fue así, mi adolescencia fue así, mi adultez es así. Y él dijo que yo hablara, me expresara, llorara, y me dijo, para que fueras fuerte. Y yo quedé, vean, así, yo quedé bloqueada de una sola. Ahí entendí que si todo lo que me pasó de mi niñez a mi adultez era para que yo fuera fuerte, entonces ¿qué me va a situar en este momento? ¿Un proceso o un desierto o una formación? Tiene que ser para que yo sea fuerte, porque yo soy llamada como todos somos llamados, ir y predicar a las naciones y llevar la palabra, ir a ser discípulos, llevar la buena nueva de salvación. Todos somos llamados para predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Señor, damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Dios mío, porque nos has permitido compartir, Señor, de tu sabiduría. Señor Dios de la gloria, hoy clamamos a ti, Señor, para que nos enseñes, Padre, a conservar y a guardar cada palabra, Señor. Aún declaramos que el saltón, el revoltón, Señor, la oruga, la langosta, Señor, no se la comerán, Señor. Esta palabra dará el fruto, Señor, al 100 por 1 en el tiempo que tú le tengas establecido. Padre, te damos gracias, Señor. Gloria y honra, adoración para ti, alabanzas sean para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén.